Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 en todos los sistemas de cables. Muchísimas gracias a los que están a través del canal 85, 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Gracias a los que están entrando en este momento en mi canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado en YouTube con la finalidad de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Hoy es martes 4 de marzo del año 2025 y estaremos rumbo a las 9 de la noche, como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, la democracia está compuesta eminentemente por quien gobierna y por quienes son gobernados. Pero dentro de lo que algunos teóricos han llamado el equilibrio democrático, también están los partidos de oposición. Los partidos de oposición tienen el rol fundamental de hacer que quien gobierne aterrice a la realidad que viven los pueblos. Los partidos de oposición son los que tienen que hacer que los gobiernos, cuando quieran desviarse, entiendan que están para gobernar por el pueblo y para el pueblo. Yo tengo meses preocupado por lo que está pasando en la democracia dominicana con los partidos de oposición. Parece ser que los partidos de oposición están en todo menos los que tienen que estar. Y eso es porque yo me lo inventé. No, vamos a hacer un análisis. En este momento la República Dominicana vive una grave crisis en términos económicos, en términos de seguridad ciudadana, en términos de infraestructura, la situación sanitaria ni se diga, la situación migratoria ni se diga, y sin embargo, uno a veces piensa y pregunta, ¿dónde están los partidos de oposición? ¿Dónde se encuentran? Porque si todo está bien, no hay problema. Si todo está bien, no hay inconveniente en que los partidos estén permanentemente callados porque todo está bien. Sin embargo, cuando uno analiza cada uno de esos puntos que les puse en la mesa, uno se sorprende por ver la inacción de los partidos políticos. Y parece ser que la agenda de los partidos políticos opositores es otra y no precisamente atacar las cosas malas que se están haciendo en el gobierno o las cosas que se dejan de hacer. Miren, recientemente nosotros hemos hecho bastantes críticas a la actual ministra de Interior y Policía. El día de hoy, por ejemplo, una denuncia que hemos colocado en el tintero y hemos llevado a todos los lugares donde nosotros trabajamos, yo entendía que era algo que le debería preocupar a la actual ministra de Interior y Policía, por ser madre, por ser mujer, por conocer la realidad de lo que vive, o se supone por tratar de conocer la realidad de lo que vive el pueblo. Sin embargo, la seguridad ciudadana, como les he dicho en los últimos días, está fuera de control. Yo le dije a ustedes de algo que estaba sucediendo en La Cuava. La Cuava eso es por ahí cerca del río Higüero. Usted toma por el cementerio Puerta del Cielo, por ahí atrás. En esa zona hay un delincuente con 2 o 3 más que le acompañan, que tienen ascua
a los que montan bicicleta, a los que montan motocross y a los que montan buggy. Lo último que pasó fue que el tipo, además de asaltar a unos buggies que iban por ahí, también violó a una de las muchachas que iba montada a punta de pistola con los demás. Pero hay más de 16 querellas con eso mismo. Por eso yo digo que qué está pasando con la seguridad ciudadana. Ahora, ¿qué me pregunto yo? ¿Dónde están los partidos de oposición? Porque si el pueblo se está quejando, los primeros que tienen que escuchar y convertirse en interlocutores de lo que le sucede al pueblo son los partidos de oposición. Hace meses, desde noviembre, aquí se ha estado viviendo una situación con el tema del dólar. En principio, en noviembre, no en octubre, en principio era que como en diciembre la mercancía que llega y hay que comprarla ahí en dólar y que las importaciones, bien. Que todos los diciembre sube el dólar, bien. Pero estamos en marzo. Y el dólar sigue subiendo. Hoy yo iba a un banco comercial y lo primero que me dice la chica que me atiende es, el dólar subió hoy también. Pero así como sube el dólar, suben los productos, los artículos de primera necesidad. Yo me pregunto, ante el peligro de la subida del dólar, ante la incertidumbre mundial que hay, ante el nuevo gobierno de Donald Trump, la situación que se habla de aranceles, de impuestos, ¿qué dice la oposición de por qué el dólar aquí sigue subiendo? ¿Cuál es la posición de la oposición? Sigo. El 27 de febrero el presidente de la República presentó su discurso de rendición de cuentas. Y este discurso, como dato interesante, una de las cosas que llamó la atención fue la poca cantidad de obras que se entregaron el año pasado o que se realizaron el año pasado, obras de infraestructura. No era raro porque nosotros mismos aquí duramos semanas, meses, criticando al peor ministro de Obras Públicas que hemos tenido. Corrupto, bruto, incompetente, falta de gerencia, de todo. Y lógicamente eso se veía en la medida en que este tipo estaba dirigiendo el Ministerio de Obras Públicas, también se veía el poco manejo de obras que se realizaran para el beneficio del pueblo. Finalmente lo quitaron, pero dentro de las cosas que en el discurso el presidente no pudo presentar fue precisamente la construcción de nuevas obras, pero nosotros tomando muchísimos millones de dólares prestados para obras, recaudando millones de dólares, faltando autopistas. Yo recorrí el sábado la autovía del Este. Fuimos a Higüey porque el amigo y hermano Héctor Acosta, el Torito, daba un concierto de agradecimiento a la Virgen de la Altagracia y a Dios por haberle devuelto su salud y fuimos a acompañarle. Señores, tanto el trayecto de ida como de regreso es una muestra de la incapacidad de quien estaba dirigiendo el Ministerio de Obras Públicas. Y ni se diga de la autopista Duarte, que yo le he dicho a ustedes que lo más semejante a tomar el camino al infierno es coger la autopista Duarte. Y sin embargo, los partidos de oposición no dicen nada, y estoy hablando de los partidos tradicionales. Parecería que hay una desconexión entre las necesidades del pueblo y los partidos de oposición que se supone que tienen que interpretar y que tienen que expresar las molestias que tiene la población. ¿En qué están los partidos de oposición? Vamos a ver. Por ejemplo, el PLD se reunió iniciando la semana y anunció que el año que viene va a escoger ya su candidato presidencial.
Yo me reí porque yo digo, señores, pero ¿será que nos estamos volviendo locos? Pero acaba de pasar un proceso electoral hace apenas 6 meses, menos. O sea, hace meses estábamos todavía en Nicolai, en Bulla, en Luis, en Leonel, en Abel. Y no hemos logrado reponernos de eso y ya los partidos están hablando de escoger un candidato presidencial. En el caso del PLD, escoger un candidato presidencial, pero el PLD que no se ha sentado, como yo he dicho, a analizar por qué razón perdió las elecciones, por qué perdió en el 20 el poder, por qué perdió de manera humillante las elecciones del 24. Peor aún, lo poco que queda de PLD, que han seguido la renuncia de ese partido, lo poco que queda de ese partido, pues ellos se proponen dividirlo en 3 o 4 pedazos. Vi que el ex candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, ha dado unas declaraciones de que él no está de acuerdo con el método de escogencia del candidato presidencial el año que viene. Señores, es verdad que en este país uno tiene que oír vaina, pero Abel Martínez fue escogido con ese mismo método. Recuerde que ellos hicieron unas primarias internas, escogieron el candidato, que no le iban a llamar candidato, que era un eufemismo de ellos, pero que ese era el que ellos tenían seleccionado y qué sé yo cuánto, y a ver lo escogieron en esa misma fecha, y fue un fracaso. No conectó, se desgastó en el camino, habló muchísima pendejada, peleó con todo el mundo en ese partido, señor, pues Abel todavía quiere ser candidato. Gonzalo sacó un 36, un 37% con la pandemia, con la campaña que tenía en contra del PLD, y Abel sacó un 10%. ¿Cómo es posible que Abel le esté hablando a la gente de querer ser candidato? Son de las locuras que uno no entiende. Peor aún, que salga de cara dura y de cachazú a decir que, que la forma en que se escogió el candidato o que se va a escoger, él no está de acuerdo. Así fue que te escogieron a ti, pendejo. ¿Qué es lo que sucede? Que como él está tan mal internamente en las encuestas, ya empezó el tira y jale. Dicen, de las cosas que se hablan y se dicen en política, dicen que el señor Martínez aparentemente tiene un acercamiento muy extraño con el gobierno y que dentro de las cosas que él estaría haciendo es produciendo una crisis para que lo saquen de su partido para él formar un movimiento. Escuchen cómo es que está la vaina. Francisco Javier anda visitando todos los sitios tratando de construir su proyecto. Pero yo me pregunto, ¿ya el PLD se sentó a analizar por qué le dieron una pela en el 20? ¿Por qué perdió humillantemente en el 24? ¿Por qué se dividió en el 19? ¿Por qué de tenerlo todo perdió todo? Porque eso es lo primero, sentarte a ver qué pasó. Incluso, ustedes recuerdan que yo hice un programa aquí hablando de los bebesaurios. Los bebesaurios son los hijos de los dinosaurios, de los políticos tradicionales en la República Dominicana, que los papás le han entregado la dirección de sus partidos y le han entregado posiciones en el tren gubernamental, entendiendo que esto es una herencia. En el caso del PLD está Juan Ariel Jiménez. ¿Quién es Juan Ariel Jiménez? Él puede estar muy preparado. Ahora, ¿cuál ha sido su trabajo político? Lo que pasa es que Juan Ariel Jiménez es hijo de Felucho Jiménez. Y como hijo de Felucho Jiménez, tiene las garantías, tiene el avance que otros que han hecho carrera, quizá a lo interno del PLD, no la van a tener. Pero lejos de ese partido, de esos 3 candidatos y de los que puedan salir, lejos de sentarse a defender al pueblo dominicano y a hablar de las cosas que le molestan al pueblo y de las situaciones que padece el pueblo, ellos lo que se están matando ahora es por quién va a ser el candidato presidencial en el 26. ¿No es eso una muestra de desconexión entre el pueblo dominicano, entre las necesidades del pueblo dominicano
y los partidos de oposición. Señores, los partidos de oposición tienen suficiente material para combatir al gobierno. Y que sea la población más adelante, producto de las cosas que se vayan dando, que diga, sí, es este el que va, este el candidato. Pero yo siempre he dicho, y es una frase que utilizo con mucha frecuencia, que los procesos no se festinan. O sea, usted no puede agarrar, y siempre pongo el caso de una mujer que está embarazada. Una mujer que está embarazada no puede querer parir al segundo mes o al tercer mes. Y aunque quiera no puede, ¿por qué? Porque tiene que esperar 9 meses, no puede festinar el proceso. Dice la ley electoral que después de un proceso electoral, lo primero que tienen que hacer los partidos es sentarse a analizar detalladamente por qué ganaron o por qué perdieron. Máxime en un partido que perdió de manera tan estrepitosa. Mañana vi que Danilo va a una de las emisoras del país, qué bueno, porque él es el presidente de ese partido. Usted no puede ser presidente de un partido escondido. Y si se le ha acusado de todo, usted tiene que salir y dar respuesta. Y demostrar, empezar por los medios de comunicación a dar una respuesta de si es cierto o es falso lo que se ha dicho de usted. Y no acoñarse, que la gente de su partido sienta que tiene un presidente valiente, no un cobarde que anda escondido. Así que qué bueno que Danilo va a una emisora. Debería ir a todas y someterse programas de radio y televisión a que le hagan la pregunta que se le tenga que hacer. Él es un expresidente, pero además de eso es presidente de un partido de oposición. La Fuerza del Pueblo. Hace algunos días escuchamos un debate, yo pienso que hasta ridículo, entre quién debía ser el candidato, Leonel o su hijo, Leonel o su hijo, Leonel o su hijo. Hay una corriente a lo interno de su partido que dice que Leonel va a aspirar hasta que tenga 98 años. Que cuando él tenga 98 años, él va a decir, pues yo estoy enterito, yo todavía puedo ir. Y que en el caso de Omar, dice otra corriente de ese partido, que a Omar lo están madurando con carburo, lo están llevando muy rápido. Y que ese muchacho no tiene expertise político más que ser hijo de Leonel, otro bebesaurio. Llegó a ser diputado porque su papá fue expresidente. Sin hacer carrera política, supuestamente se interesó en la política justamente en el momento en que hicieron las marchas hacia el Congreso pidiendo que no se modificara para la reelección de Danilo en el año 2020 y que ahí él se interesó. Mire qué interés. Y de ahí en adelante le regalaron una diputación. De ahí en adelante el gobierno lo victimizó y lo convirtió en senador de la capital. Y ahora hay una corriente de su partido y otros que lamentablemente a veces no saben la diferencia de su mano derecha y su izquierda, que andan empujando que es Omar. Pero ¿cuáles son las credenciales? El papá que pudiera abrir el proceso en ese partido para que el que quiera aspire, hasta el que pela China, cuando llegue el momento. Pero ¿qué han hecho? Han polarizado la conversación entre papá e hijo. Parece que es una herencia. Mientras tanto, la población está esperando que los partidos de oposición, comenzando por el PLD y la Fuerza del Pueblo, digan qué piensan sobre la seguridad ciudadana, sobre los atracos que se están dando en la Cuava, las violaciones. ¿Qué piensan de la alza del dólar? ¿Qué piensan de las pocas obras que el presidente presentó? ¿Qué piensan del desastre en el sistema educativo? O sea, la población está esperando que los partidos de oposición se empoderen. En el caso de la Fuerza del Pueblo, escuché esta semana la siguiente declaración. Un partido que cambió de casa, pero no cambió de mañas. O sea, las mismas trapisondas que había en el PLD
y que, por ejemplo, había muchísimos temas con que personas con mérito pudieran avanzar porque el mismo grupo de viejos tenía secuestrado eso, parece que es lo mismo que está pasando en la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, Franklin Rodríguez, quien era senador por la provincia de San Cristóbal y fue secretario de la Juventud, aspira a ser secretario general de la Fuerza del Pueblo. Pero el mismo Franklin Rodríguez que dice que a lo interno de su partido, empezando por el presidente de su partido, le dice que no aspire porque esa posición se la van a reservar al que es actualmente secretario general. Secretario general, un señor que puede tener todos los méritos políticos que tiene, pero un señor avanzado en edad y limitado físicamente. ¿Cómo es posible que en medio de tantos problemas donde se necesita cierto nivel de vigor para usted poder enfrentar y decir la cosa al gobierno, no, ese no, este sí? Y sobre todo, en los partidos de oposición se perciben dos cosas, y lo estoy diciendo como una crítica para que ellos se sienten y analicen si es así. Eso es lo que la sociedad percibe, y yo que soy parte de la sociedad y escucho, vengo aquí para que tal vez algunos de ustedes hagan caso. Hay dos situaciones finales que la gente está diciendo de los partidos de oposición. Uno, que tienen miedo producto de los niveles de corrupción que hubo en los pasados gobiernos y que por eso están tranquilos. Eso en el caso del PLD. Que incluso muchos se han sorprendido el hecho de que Danilo salga, porque Danilo, parte de su miedo y de su escondite era para no provocar que el Ministerio Público, que tenía bastantes expedientes donde salía siempre el nombre de Danilo, no le echara mano. Y en el otro caso, en el caso de la Fuerza del Pueblo, se habla de miembros de su dirección política que tienen negocios con el gobierno. Igualas, empresas, obras. Otros van a instituciones a buscar ventajas económicas. Entonces, todo eso hace que la oposición sea floja, que la oposición sea vaga, que en medio de tantos temas que se pueden criticar y que se deben criticar, la oposición no tenga voz para decirle al gobierno, mira, esto sí, esto no. Entonces, amigos míos, es lamentable que cuando más el pueblo dominicano necesita de los partidos que componen la estructura democrática, los partidos estén en todo menos en misa. Yo escuchaba, y lo decía esta semana, al senador de la capital, cuando le preguntaron de un tema, y él dice que él hace oposición racional, que qué sé yo cuánto. Hermano, usted o es de Dios o es del diablo. Porque no son políticos, parecen modelos de revistas o parecen Miss Universo porque no quieren referirse a ningún tema. Por eso a veces, personas que hablamos en los medios de comunicación con cierta contundencia, a veces parecemos más oposición que los partidos de oposición. Imagínense, el senador de la principal plaza, senador opositor, dice que él no hace oposición por oposición, que él lo que él está diciendo es que él lo que va a hacer oposición light. Imagínense ustedes, y el país llevándoselo el diablo. Entonces, frente a ese escenario, parecería que la gente no tiene quien hable por ellos. Yo veía hoy, y me dio mucha vergüenza que tuviese que ser Carlos Peña que hiciera eso, que por primera vez un partido político en la República Dominicana decide devolver el dinero que la Junta Central Electoral le va a dar, se lo devuelve, no tengan ese dinero. El pueblo tiene mayores necesidades. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a recaudar, que vamos a hacer actividades, que vamos a hacer bazares, rifa, lo que sea, a pedir con una latica. Pero el dinero del Estado, no, quédese con ello.
por primera vez un partido en la República Dominicana, el partido de Carlos Peña, Generación de Servidores, le devuelve el dinero a la Junta Central Electoral. Y los partidos tradicionales, Señores, aquí en los partidos tradicionales, los partidos grandes, Fuerza del Pueblo, PLD, PRM, señores, las nóminas que hay de esos 400 millones que le dan a cada uno de esos partidos es una asquerosidad. Lo que pasaba en el PRD de Miguel Vargas con el cheque que le daba a la Junta Central Electoral para mantener un grupo de gente es vergonzoso. Y usted ve que las escuelas de formación política de los partidos están cerradas. Porque lo que prima y lo que se empuja es la vagancia y la corrupción. Por eso es que usted ve que un partido político llega al poder y sus miembros no saben qué van a hacer al Estado, no tienen un plan. Porque las escuelas de formación de esos partidos que reciben dinero de la Junta Central Electoral y que deberían estar entrenando permanentemente en economía, en turismo, en las áreas de gobernanza, esos partidos no saben nada. Porque los cuartos de las escuelas de los partidos, de las escuelas de formación política de los partidos, se van en chula, en romo, en buenos quesos, en buenos vinos. El mejor negocio en República Dominicana, por eso, es tener un partido político. Qué bajo ha caído la democracia. Felicito a Carlos Peña porque es de valiente hacer eso. Aquí hay más de 30 partidos que están esperando los chelitos de la Junta para que los dueños de esas letras vivan como príncipes de los impuestos de este pobre pueblo. Así no hay oposición. Eso no es oposición. Pónganse las pilas, que el pueblo los necesita. Vamos a la pausa. Volvemos en breve en A Esta Hora con Obniel Ramírez. No se muevan.